igual a la belleza latina, porque la preparación fue la mitad, pero la otra mitad fue la exposición. Pero ese día, ese 11 de julio, todos los cubanos que yo recuerdo conocer, te lo juro, Catherine, se unieron en un grito de amor, de esperanza. Me chocó mucho el entender que solamente por la expresión una persona pudiera ser condenada. Es incontrolable el sentimiento y la cubanía, es incontrolable. Es un placer volver con otra entrevista a Cubita Now, esta vez con Alina Robert, que ha tenido el placer, ¿no? El placer nuestro de tenerte en nuestro espacio. Muchas gracias y bienvenida a Cubita Now. Gracias. No es la primera vez que conversamos, pero sí la primera vez que lo hacemos además en persona. No es mi primera vez en Cubita Now, pero sí, la primera vez en Cubita Now contigo, así que doblemente especial. Qué bueno, Alina. Muchísimas gracias. Conversar un ratico para la gente que nos sigue no solo en Miami, también en Cuba. No eres, como saliste tan joven de Cuba, no se te conoce tal vez del lado de allá tanto como ya el público no solo cubano, sino latino aquí en Miami, en Estados Unidos, porque has trabajado muchísimo aquí, en México. Y todo podríamos decir que empezó con nuestra belleza latina, 2014. Tú dentro de las finalistas. Y quería saber, porque anteriormente en otra entrevista me dijiste que es difícil, que en estos concursos de belleza a veces los concursantes la pasan mal. Y me dijiste que tú habías transformado todo eso en energía positiva, en buena vibra. Lo habías tomado como para superarte, ¿no? ¿De qué manera se hace eso? ¿Cómo tú logras eso en un mundo tan nuevo además para ti, que era jovencita, que no llevabas mucho tiempo fuera de Cuba? Bueno, lo primero es que siempre le digo a las niñas que me preguntan y me piden referencia de esa experiencia, de los concursos y de mi paso por Belleza Latina, de la forma que uno puede hacerlo positivo es teniendo clarísimo, Catherine, qué es lo que quieres hacer con eso. Entonces, cuando tú sabes cuál es tu puerto y tu destino, estás haciendo cosas desde antes para prepararte para esa oportunidad. Entonces eso es la forma de tomar lo mejor. Por ejemplo, yo recuerdo que dentro del show era sumamente agotador, eran muchas horas de trabajo, era mucho sacrificio de la energía, ¿no? Y cosas nuevas para mí, para todas las muchachas que estaban siendo parte de ese show de entretenimiento. De verdad que era agotador. La televisión me enseñó en ese sentido que si te gusta, eso es lo que hay. Entonces eso es una forma también de hacerlo, de tomarlo de mi lado, de decir, bueno, pues esto es lo que hay, me gusta, sí, lo voy a seguir haciendo. Y es una probada de lo que te depara, porque sí es mucho trabajo, pero al final uno saca lo mejor y siempre la convivencia sobre todo me enseñó mucho el lidiar con otras nacionalidades, otro vocabulario, otra forma de pensar, otra idiosincrasia. Entonces siempre me trato de tomar esas experiencias como crecimiento. ¿Cómo definirías tú entonces a la mujer en la que te has ido convirtiendo después de eso, que has madurado un poco, que has ido cambiando? ¿Cuán diferente eres tú hoy de esa muchacha, ¿no? que fue nuestra belleza latina? Mucho menos volátil, mi temperamento ha cambiado. Sí, yo siento que hoy por hoy soy una mujer madura, más madura. Entiendo las situaciones y las circunstancias, ya no son blancas o negras. Trato de verle los matices y el porqué de las cosas. Y me he convertido en una persona que analiza mucho más la psicología humana, el comportamiento, y esto también gracias a la actuación. Eso tiene, por supuesto, tiene que ver con lo que también me comentaste un día, de que habías dedicado mucho tiempo a tu preparación, a estudiar. ¿Cuántas puertas? Son muchas más las que se han abierto por esa preparación que por, digamos, tu cara bonita o por haber sido, ¿no? una concursante de belleza. ¿Cuánto te ha valido, cuánto de tu trabajo, de lo que has logrado hasta hoy, tú crees que le debes a esas horas de estudio, de preparación? Bueno, yo te puedo decir, le debo por igual a la belleza latina, porque la preparación fue la mitad, pero la otra mitad fue la exposición. Y lo bueno de la preparación es que terminó el show y a diferencia a lo mejor de otras concursantes que quizás también le dieron la oportunidad y no estaban preparadas, yo me quedé trabajando en Sábado Gigante y fui una de las presentadoras que cerró el show junto a Don Francisco.
Entonces yo siento que si yo no hubiese estado preparada, hubiese yo tenido esa oportunidad y no la hubiera podido afrontar, y viceversa. Yo estuve preparándome por mucho tiempo antes de entrar en la belleza latina y tampoco tenía la posibilidad de darme a conocer porque no tenía yo esa plataforma. Enseguida que salí en la plataforma en la que me estaba presentando, ya, bueno, la preparación que venía yo logrando, más esa exposición, fue el conjunto de que la gente me conociera, los productores ya me reconocieran, las cadenas se interesaran en quién es esta muchacha. Y así, después de eso, el estigma de la belleza sí me persiguió, y fue la otra parte de la moneda, probar que uno Eras algo más que eso. es algo más que una presentación en televisión donde el canon y el prototipo de belleza en la televisión está totalmente cuadriculado. O sea, el pelo, las uñas, el maquillaje y la ropa, eso tiene que ser una pinta completa. Entonces el teatro no, en el teatro yo me enfrento a ensayos en los que uno llega, ¿sabes? Desarmado, porque te llegas para armar el personaje. Entonces, quitar ese estigma de decir, no, ella no va a poder lograrlo porque está muy acostumbrada a las extensiones y a las pelucas. Ella no, espérense. Eso me lleva también a hablar de, una vez me dijiste que practicabas kickboxing. ¿Qué otra práctica tuya cotidiana tú dirías, no sé, que te ha ayudado a romper ese tipo de cánones, por ejemplo? Pasear a mis perras. Ayer yo estaba paseando a mis perras, tengo 2 perras grandes de 60 libras cada una, y estaba cayendo de atrás a una ardilla, ¿viste? Y yo voy, la agarro por la derecha, la agarro por la izquierda, me salen y yo ya no hago ejercicio, ya no tengo que hacer ejercicio, y me sale, y mi hermana me dice, Tata, pero tú no tienes que hacer ni kickboxing, ni crossfit, que sea, y lo tienes todo. Y yo, bueno, está bien. Entonces eso es otra práctica. El mejor entrenamiento, ¿no? Sí. Hace muy poquito, Miami tuvo la dicha de ver Plantadas. Has dicho que podría decirse que por lo que viviste ahí, por lo que sentiste con el personaje que encarnaste, ese podría haber sido el castigo que tuvo esa persona, esa presa política, por pensar diferente. Podría haber sido el castigo de una asesina, de alguien que cometió un crimen, de alguien que cometió un crimen. ¿Qué es lo que más te marcó de haber interpretado Plantadas, de haber representado, ¿no?, a estas mujeres cubanas? Porque más allá de tu personaje, representaste de forma general a las personas que se han opuesto o que han pensado diferente en Cuba. Me marcó mucho la diferencia en las libertades. Las libertades en este país abarca el sentido de la palabra. Y en este caso me marcó mucho la libertad de expresión, porque hay crímenes, ¿no?, que están estipulados de cierta manera y están en el Código Penal, pero me choca mucho, y lo vivo aquí, vivo en Estados Unidos, y hay tantas diferencias de opiniones, de puntos de vista, de partidos, y entender de que tenemos la libertad de opinar y pararte en un lugar y dar un speech que representa tu ideología, y que después regresas a tu casa y a lo mejor puedes confrontarlo con tus detractores o no, con tus amigos o no, con las personas que tienen curiosidad de lo que dijiste o no, y que luego cada quien como ciudadano saca sus propias conclusiones. Me chocó mucho el entender que solamente por la expresión una persona pudiera ser condenada. Y hace más de una década ya que saliste de Cuba, este era un tema que en ese momento, hasta el momento en que tú viviste en Cuba, era algo que conocías de esta realidad de las presas políticas o de las personas que en Cuba, ¿no?, por disentir, por pensar diferente, eran castigadas, de alguna manera perseguidas. ¿O es algo que para lo que tuviste que prepararte ya aquí en Estados Unidos ahora para la película? ¿O tenías alguna noción, ¿no?, de cuando viviste en Cuba de eso? ¿Te quedaba alguna vivencia, algo que pudieras haber empleado, ¿no?, para prepararte para este personaje? Mira, te voy a poner un ejemplo que me viene a la mente
casa le dicen, no sales del portal, no sales del portal, 1 vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces. Y el niño nunca sale del portal y sabe que no está bien, y si se asoma al portal dice, me voy a asomar, pero no voy a llegar porque me van a regañar, o voy a llegar pero no le digas tan bajito para que mi mamá no se entere. Y te asomas y dices, bueno, está bien. Y un día sales al portal y dices, pero no pasó nada, ¿por qué no podía salir al portal? Entonces yo siento que eso me pasó a mí en Cuba, que el tema, y vuelvo a la expresión, es un tabú, tú hablas bajito, tú no dices tus opiniones. Ahora yo sé que ha cambiado mucho, yo llevo fuera de Cuba 15 años, y ha cambiado en el sentido de que las personas, creo, que al tener acceso al internet y a las redes, cuando yo salí de Cuba no había wifi, ¿entiendes? No estaban los teléfonos tan inteligentes, no había acceso a las redes sociales y al punto de comparación. Entonces me pasaba que estando en Cuba yo sabía que había que hablar bajito, de política por ejemplo, y no dar una opinión real, aunque las personas no pudieran comparar mucho y siempre fue lo que se dijo. Y entonces respondiéndote, para mí sí fue una realidad que yo descubrí estando acá, porque yo no sabía el por qué había que hablar bajito en Cuba, ¿sabes? Y aquí encontré una realidad que yo totalmente desconocía. Me llamó mucho la atención, descubrí mucho, lloré mucho, entendí mucho, me avergüenzo mucho. ¿De qué te avergüenza? Me avergüenzo del dolor y del dolor que somos capaces de causarnos los mismos seres humanos a nosotros mismos. Eso me lleva Y siendo cubanos, que al final es, ¿sabes? Siendo todos cubanos, que yo me ilusiono de lo hermoso que sería que todo el mundo pudiera tener un pensamiento homogéneo y responder a los mismos intereses. Pero bueno, eso no va a ser posible, entonces lo que nos queda es, creo yo, el camino de respeto, y creo que de alguna manera tú has estado apostando por eso. El personaje de Grito de las Mariposas, por ejemplo, esta serie en la que podemos verte interpretando a una de las hermanas Mirabal, es una manera también de volver a decir, bueno, voy a ser una mujer que se opone también al poder. ¿Hasta qué punto eso es una manera en tu vida real de decir, bueno, yo soy Alina Robert y soy una persona que a través de este tipo de personajes también estoy defendiendo ese respeto por la opinión del otro, esa convivencia, ¿no? de aceptar al otro? ¿Hasta qué punto es una manera también de llevarlo a tu vida cotidiana, más allá de tus personajes? Esto es una suerte que yo he tenido. He tenido la suerte de interpretar estos personajes que me han marcado, y yo he tenido la responsabilidad de representar dentro de lo que ellas significan, personas que han existido en la vida real, y eso es un compromiso tremendo. El día que me toque representar a un personaje que yo detesto, a lo mejor el camino de encontrar esa psicología para mí se vuelve sumamente interesante, y me encantaría poder hacerlo para también yo conocer esos otros sentimientos por los cuales me va a llevar ese nuevo personaje. Pero realmente estos personajes yo tuve la suerte, yo no los escogí, yo no dije quiero hacer esto. Me llegó la posibilidad de las audiciones, y yo agradezco esta posibilidad porque he descubierto un nuevo universo de situaciones reales a las que yo estaba totalmente alejada, ya sea la de las presas plantadas cubanas o el de las hermanas Mirabal en la República Dominicana. Ambas partes enfrentándose a un poder que, como decimos, es una pelea de león a mono y un mono amarrado. Así mismo. Las hermanas Mirabal mueren, como tantas personas han muerto en Cuba a causa de la política. A pesar de llevar tanto tiempo fuera de la isla, te sigue afectando, te sigue doliendo lo que sucede allí. Sí, claro, por supuesto. Me identifico muchísimo
Y es una cosa que es incontrolable, el sentimiento y la cubanía, es incontrolable. Yo recuerdo el 11 de julio, fue sumamente emotivo aquí. Y más allá de lo que estaba sucediendo, porque muchas personas del lado de acá no cortaron el internet en La Habana, no había mayor información que lo que se iba filtrando, hasta que bueno, después pasaron los días y todas las informaciones salieron. Claro. Pero ese día, ese 11 de julio, todos los cubanos que yo recuerdo conocer, te lo juro, Catherine, se unieron en un grito de amor, de esperanza. Yo le digo amor, es el sentimiento que yo quiero manejar y el que yo manejo. Pero que te diga, vas para Versalles, vas para acá, no sé qué, vamos por Cuba. Y sentir a todo el mundo y que la gente se veía y se abrazaba. Y en un grito de solidaridad, de hermandad, de apoyo, de qué tú necesitas, por qué tú sufres, yo también estoy sufriendo por lo mismo. Y eso, llevo 15 años fuera de Cuba y lo siento. Qué bien. Coméntame un poquito de esta serie, sé que todavía no puedes adelantar mucho, pero hasta donde puedas, que estás haciendo con Palenque Pizzería, hay algo planeándose por ahí. El otro día tuvimos a la cubanita TikTok por aquí, que está también ahí metida. Sé que hay muchos muchachos jóvenes cubanos, talentosos, están ahí. Me han comentado que tú has sido como la coach, un poco de actuación, ¿no? Muchos de ellos porque no habían actuado anteriormente. Yo la he pasado tan bien. Bueno, esta serie, que se va a llamar Deleted, cuenta la historia de unos influencers en la ciudad de Miami que un día se levantan y se dan cuenta de que no tienen redes. Entonces, todo el problema que para ellos representa y lo que desata, ¿no? Las necesidades que ellos cubren a través de las redes sociales. Entonces, para mí fue muy interesante también porque yo también aprendí mucho de ellos. El lenguaje de las redes es diferente al cine y a la televisión. Entonces, con la cubanita, que tuve la suerte de conocerla, y digo la suerte porque es una niña encantadora, Hermosa, sí. encantadora. Yo me uní mucho a ella y fue muy bonito porque ella me daba tips de TikTok y yo le daba tips del libreto. Entonces me di cuenta que aquí en la vida todo está por aprenderse, que no tenemos la verdad de todo. Así es. Coméntame también de esta experiencia de Farándula, la película, que se pudo ver muy poquito tiempo en Cuba. Ojalá y los cubanos podamos, los que están todavía en Cuba, puedan verla pronto, como digo yo, ¿no? sin tener que ir al cine. Háblame de esta experiencia de interpretar una obra que tú hiciste en Cuba con Jazz Villa Project, que interpretaste ya en el teatro, que bueno, la adaptaron a este contexto de Miami. Háblame un poquito de la experiencia de interpretar esta película, además con actores internacionales. Sí, un elenco delicioso. Esta vez Jazz dirigió la película, su ópera prima, y fue otro gran regalo para mí, porque poder ser dirigida por un amigo es no solamente un lujo, ¿no? Qué rico que tu amigo te dirija, sino otra experiencia para vivir con esa persona. Y la obra Farándula representa mucho en la historia personal de su director, que es Jazz Vilá, y es una historia muy bonita a pesar de los sucesos y la trama que cuenta, sino la psicología de cada personaje. Y yo sabía que esa película representaba mucho para él, y yo recuerdo que estaba yo regresando de Colombia y él me dice: Alina, quiero que me hagas Sara, por favor, tengo la posibilidad de rodarla y no puedo perder este chance, porque imagínate tú que logro poder rodar una película con todo lo que representa y toda la producción que lleva a rodarla. Y yo le dije: pero yo sé que esto para ti es mega importante. ¿Qué tiempo tenemos para rodar las 10 días? Ok, vamos. ¿Cuándo se roda? Por la semana que viene empezamos. Dale, métele. Y fue muy rico porque yo estaba saliendo de un personaje que era un personaje beato, una persona que representaba física y culturalmente algo totalmente diferente a lo que es Sara. Pero yo sí tenía en mi haber el haber hecho el personaje de Sara en teatro. Claro. Y conocía muy bien la historia en teatro.
Ya después me leí el guión y sí tenía sus modificaciones para un lenguaje cinematográfico, pero llegar aquí y quitarme la piel del personaje de Patria, y montarme en peluca, en uñas y en tacones y en el prototipo y la parafernalia de Sara fue un regalo tremendo que me costó trabajo, ya te lo contará un día. Y poco a poco me fui metiendo y en los días de rodaje final la Sara estaba ahí riquísima y me han contado que el estreno de la película fue un éxito, que gustó mucho el personaje y yo tengo la aspiración y creo que muy pronto se va a estrenar aquí. Así que cuando sea, espero que nos puedas acompañar en el cine para que tú me cuentes qué te pareció. No, ya he visto unos adelantos, pero quisiera que pronto podamos tenerla del lado de acá. Sí. Una vez, para terminar, quería hacerte esta pregunta porque sé que eres alguien muy espiritual y que cuidas mucho esta parte de lo que sientes, de cultivar. Al final, tu manera muy espiritual de ser. Me dijiste que eras una mujer que sentía con el corazón y que usaba la mente solo en los casos en que fuera necesario. ¿Qué tipo de casos son esos? ¿Qué tipos de casos son en los que tú tendrías que usar más la mente que el corazón? Te iba a decir, mira, aparte de la madurez de la primera pregunta que me hiciste, ¿en qué he cambiado? Ahora uso más la mente que el corazón. Pero eso pasa muy poquito. No, ya lo cambié porque ya el corazón me ha llevado por caminos inesperados. No, sigo siendo la misma persona. El corazón, tengo corazonadas todo el tiempo y trato de descansar en mí. Como me dice mi mamá, ponte en un ladito hasta que se te pase. Y generalmente ese ladito es mi oportunidad de pensar. Y yo soy muy sensorial, Katherine. Yo he descubierto que uno a veces tiene como las corazonadas son movimientos en tu cuerpo. A mí me pasa en el pecho, ¿sabes? Cuando hay algo que estoy pensando que puede ser una posibilidad y me da ese escalofrío y digo, oh, espérate un momento. No sé por qué esto no me está llevando emocionalmente por donde me tiene que llevar. Y trato de... Y le haces caso. Y le hago caso. Entonces ahí en ese sentido creo que si no es el corazón, es la corazonada. Creo mucho en mi corazonada. Qué bien. ¿Qué no te puede faltar en tu cartera? Esta es una pregunta que no puede faltarle a las entrevistadas, a las mujeres que tenemos aquí en Cubita Nada entrevistadas. Mi celular. Esa es otra parte de tu cuerpo ya como una extremidad. Sí, como ella. extremidades, el brazo, piernas Y el celular. Y el celular. Y casi siempre tengo como un brillito de labio. Puede ser un brillito generalmente color carne. Sí. Muchísimas gracias A ti. una vez más por habernos aceptado la invitación, por haber compartido este ratico con nosotros para que quienes no te conocían también te conozcan un poquito mejor y sigan a partir de ahora ojalá un poquito más tu trabajo también. Muchas gracias. Gracias por llevar siempre presente a Cuba, donde quiera que estés. Soy cubana. Un beso. Gracias.